Entonces se comienza a grabar esta sesión en este momento. El día de ayer quedamos con dos cositas, o sea, con una en realidad, que era este teorema, que era el teorema 31, que dice que si dos rectas son cortadas por una transversal, entonces se cumple lo siguiente, que son paralelas, sí, solo así, sus ángulos correspondientes son congruentes. Estábamos intentando esta demostración, o sea, habíamos hecho esta demostración primero en la dirección en la que asumíamos que los ángulos eran congruentes, entonces las rectas eran paralelas y llegamos a esa conclusión bastante rápido. Y en la segunda, suponiendo que los ángulos eran, que las rectas eran paralelas, intentábamos deducir que los ángulos eran congruentes. Y para eso intentamos hacer una contradicción, y para eso nos fijamos en que los ángulos eran distintos, y por eso suponíamos que el ángulo alfa era menor que el ángulo beta. Eso sería una sola parte de la demostración. Porque, disculpen, porque teníamos que, si suponíamos que los que los ángulos eran distintos, no eran congruentes, por tricotomía hay que usar que son menores y que son mayores. ¿Ya? Por eso yo decía que esta demostración quedó inconclusa. ¿Ya? Así que la idea es que ustedes la terminen. Entonces como queda como ejercicio para el estudiante el completar esta demostración inspeccionando qué sucede si alfa es mayor que beta, como también la demostración de los siguientes teoremas, que son similares. El teorema 31, que dice, si dos rectas son cortadas por una transversal, dos rectas son cortadas por una transversal en puntos distintos, se cumple que, y aquí de nuevo un sí solo sí, son paralelas, un segundo, son paralelas, a ver, hay un chat aquí, voy a revisar inmediatamente, dice, sí, parece. Profe, es el teorema 32. Ah, ya, gracias por ese aviso, Javiera, Camila. Hay uno dice ahí como, no era para ver si estaban atentos. En realidad no era para eso. Efectivamente, sí. Me equivoqué de numerito. Pero qué bueno que siempre hay personas atentas. Ya. Entonces son paralelas, sí, solo sí, sí y solo sí, sus ángulos alternos internos son congruentes. De la misma forma que el teorema 33 dice que
si dos rectas, voy a copiar esto porque en el fondo es exactamente lo mismo. Si dos rectas se cumple que me voy a llevar estos teoremas a la hoja siguiente, insertar páginas, salto de página. Entonces, se cumple, ¿sí? Solo sí que son paralelas, sí y solo sí sus ángulos alternos externos son congruentes. Entonces, en ambos casos, será su obligación, o sea, su sugerencia hacer esta demostración. Así que estas demostraciones quedan como ejercicio. Algunas definiciones de ángulos. Bueno, si dos ángulos son adyacentes, eh, si dos ángulos, bueno, en realidad podrían ser, si dos ángulos o más son adyacentes, eh, y se tienen, digamos, alfa y beta congruentes a los ángulos respectivamente congruentes a esto, respectivamente congruentes a estos, entonces diremos que el ángulo formado por los lados no compartidos corresponde a la suma de alfa y beta. ¿A qué me refiero? Aquí nos vamos a ir a GeoGebra. Si tenemos un ángulo, por ejemplo, bueno, GeoGebra en realidad necesita segmentos para los ángulos. Por ejemplo, o para dibujar lo que nosotros consideramos que son ángulos. Ya. Tenemos estos ángulos, digamos aquí un cierto, ¿cómo llamarlo? Vamos a poner un arco de circunferencia. Un cierto, y mira, para hacerlo aún más patente, vamos a poner aquí un sector circular, y este sector circular lo vamos a poner de blanco, pero aquí aquí en sus propiedades quiero ponerle capa 1 en color blanquito, pero muy opaco. A lo mejor así, y bien opaco.
¿Por qué? Porque este ángulo es el que llamaremos gamma, digamos. O sea, a su vez tenemos que este es alfa, eso es lo que queremos establecer, y este es beta. Entonces gamma sería la suma de alfa y beta. Entonces, para tener esto de la mejor forma, vamos a quitar de la vista estos. Objeto visible, objeto visible, objeto visible, el puntito, no, el sector circular. Punto F, eso, y punto B, objeto visible, ahí sí. Entonces ahí decimos que alfa más beta sería gamma. ¿Por qué será, o sea, por qué estamos definiendo esto aquí y ahora? Me parece que está llegando alguien, ¿o no? No. Porque el siguiente teorema, que es el teorema 34, perdón. Bueno, voy a escribir esto acá porque hay que mencionar que en la figura gamma es igual a alfa más beta. Y ahora sí, el teorema 34 dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a un ángulo extendido. Recuerden que nosotros no hemos hablado en ningún momento de suma de ángulos. O sea, de medidas, de numeración de ángulos. Pero este teorema necesita por lo menos el ángulo extendido. Entonces, esa demostración la vamos a hacer aquí, hoy. Pero yo necesito que participen ustedes. Entonces, me gustaría que todo el mundo estuviese muy atento a lo que voy a decir. Yo les voy a dar unos 10 minutos o 15 minutos para que ustedes construyan esta demostración. Para que ustedes construyan esta demostración. Y después le voy a pedir ayuda a alguno o a alguna de ustedes al azar. Voy a tratar de que sea alguien de los que, o sea, voy a tratar de que no sea alguien que siempre participa. Ya, o sea, Natalia, Frede o Gabriel, que son los que más participan, o Camila, que son los... Voy a tratar de ver a alguien que, o de que participe alguien que normalmente no lo hace. Aunque por lo que veo aquí, casi todos los que están hoy día son los que más participan en clase, así que va a ser un poquito difícil. Pero a las 8:40 comienzo a preguntar. Y si aún no lo tienen, esperamos hasta las 8:45. Pero es necesario que lo intenten. Esta demostración es súper clásica. No es muy compleja. No la busque en internet. Intente hacerla usted. Piense lo siguiente. Antes de esta demostración, antes de este teorema, hay teoremas que son relativos a rectas que son cortadas por una transversal y que son paralelas. Entonces, probablemente esos teoremas se ocupen en la demostración de este. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, tal vez. Sí, profe. Ya, perfecto.
Perfecto. Entonces, esperamos, yo espero un ratito. Voy a desconectar mi audio solamente, pero voy a estar aquí, obviamente. Profe, ¿puede subir un poquito? Por favor. ¡Ay! Gracias. Ya, volvemos entonces. No, pues Javi, no me voy a burlar si está mal. ¿Cómo se le ocurre eso? A ver, cuénteme, mira, yo voy a hacer unas rayas por aquí, después vamos a formalizar esto, pero suponiendo que tenemos un triángulo de ángulos alfa, beta y gamma. Queremos demostrar que alfa más beta y más gamma es igual a 180 o a un ángulo extendido. ¿Sí? A partir de eso, ¿qué podemos hacer? Trazar una recta paralela respecto al segmento AB. Ya, entonces le vamos a poner letrita a estos segmentos. Aquí tenemos A, acá tenemos B y acá tenemos C. Entonces, una recta paralela a B que pase por C. Y eso por axioma se puede, porque, bueno, el axioma de las paralelas dice que por un punto externo de una recta pasa una única paralela. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Profe, yo no partí del triángulo. ¿Ya? ¿De dónde parte usted? Yo partí, hice las paralelas ¿Ya? en un inicio Ya hizo dos y luego paralelas. tracé una como perpendicular a la paralela. Perpendicular a las paralelas. Sí, Ya, o sea que hay un ángulo recto. sí. Y luego tracé una diagonal, una Diagonal, transversal, ya que por dónde. pase por uno de los vértices de la paralela. Por ejemplo, O por sea, aquí. de donde se intersectan. Ya, La extendí hacia arriba, sí, eso. Luego le asigné ángulos, o sea, le puse alfa, beta y gamma a los ángulos. ¿a cuáles ángulos? ¿A los que están en el A triángulo que se al formó? triángulo que se formó. Ya, Sí, alfa, beta, gamma, digamos, ¿ya? ya. Sabemos que el ángulo recto que se forma va a ser recto con el de arriba, ¿cierto? Sí, ya que Sí, lo tiene usted. Después el alfa eh, o sea, es por, ay, ¿cómo lo debo decir? Por el vértice sería igual al de arriba. opuesto por el vértice, es Sí, congruente eso, con opuesto ese, por el vértice. ¿ya? Y como la transversal corta la paralela, así igual, ¿Ya? quedaría que el beta sería igual al... O sea, aquí hay un ángulo correspondiente a beta. Sí, Entonces aquí tenemos gamma, en el fondo ángulos que son congruentes, y ahí tendríamos el extendido. Me parece muy bien. ¿Cuál sería, no sé si usted o alguno de sus compañeros o compañeras me puede decir, cuál es el pero que tiene esta demostración que acaba de mostrarnos? pues no lo sé. Profe, ¿Sí? que solo funciona con triángulos rectángulos. Claro que es una demostración para un triángulo muy particular, que es un triángulo que tiene un ángulo recto. Pero lo que acaba de hacer la compañera nos va a dar muchas ideas para lo que necesitamos hacer acá arriba. ¿Sí? Entonces, Judith dice, después se podría extender el segmento AC. Vamos a extender el segmento AC, tiquitiquitín, y supongo que el segmento BC. Entonces, saquen ideas de aquí y vamos a tener la demostración bastante hecha. Estefanía, la escucho. Puede haber un beta con ¿Ya? la comita arriba, no sé cómo decirlo. Ya un beta prima por un ángulo que es congruente con Ya, un beta. beta prima igual a beta por ser ángulos correspondientes, O sea, ya usted dice que por la aquí, propiedad de las rectas paralelas, podríamos trasladar a beta hasta ahí, sí, y hacer un alfa prima ¿ya? Correspondiente por ser también. ángulos alternos e internos. Alterno e interno, este de aquí. Perfecto. Sí,
Entonces, Y mira, podemos decir que beta prima más alfa prima más gamma es igual a 180. perfecto, perfecto. O sea, igual a un extendido. Entonces, mira, beta prima es congruente con beta por ser correspondientes. Sí. Correspondientes. Y alfa prima es congruente con alfa por ser Por ser ángulo alternos alterno. internos. Exacto. Y luego beta prima más alfa prima más gamma es igual a 180. Entonces, claro, entonces alfa prima más beta prima más gamma es igual a un ángulo extendido, vamos a decir. Ya, pues no hemos hablado. Ya. Y como alfa prima es igual a alfa, lo podemos reemplazar, lo mismo con beta, y ahí se podría cumplir lo que dice el teorema. Entonces, mira, a partir de todo lo que tenemos, esto que está súper informal aquí, lo vamos a tratar de formalizar. ¿Ya? Voy a borrar esto. Si alguien quiere sacarle captura de pantalla, porque en el fondo, así uno construye primero una demostración y después la formaliza. O sea, primero uno indaga en ideas, esto es como una idea, que después, si bien esta idea se descarta porque tiene una particularidad, no obstante, esta idea entrega información valiosa para refinarla y obtener algo más. Si alguien va a tomar captura de pantalla, porfa, hágalo ahora. Si no, o sea, yo voy a borrar todos estos monos. Entonces, Z. Entonces, mira, sea el triángulo, y vamos a ponerlo esto en una tablita para ir poniendo los dibujitos. Entonces, sea el triángulo A, B y C de ángulos interiores alfa, beta y gamma, como muestra la figura. Entonces ahora nos vamos a hacer la figura. Chin, chin, chin. Oh, estos alfa, beta y gamma me iban a servir. Chin, 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 chin. Entonces tenemos un triangulito. Este triangulito lo vamos a pintar de oscurito. Digamos, de lados A, vértices A, vértice B y vértice C, de ángulos alfa, beta y gamma. Eso es lo primero que tenemos. Ya. Entonces usted después me dijo, se traza la paralela al O segmento, sea, yo le puse paralela como un valor, como L1, por ejemplo, L1. ¿ya? Se traza la paralela, espérame, L1 paralela a B, ¿cierto? Sí, Que pasa por C.
O sea que sí. Y se extienden los lados AC y BC. Se extienden estos lados. Entonces ahora volvemos al dibujito, hacemos la respectiva paralela y se extienden, vamos a poner esto como ahora tenemos pongamos L1 para que sepamos que esta es la recta paralela. Entonces, algo me pasa con algunas rectas, no sé por qué, pues tener que hacer la captura de pantalla nomás. Porque esto me pasa muy a menudo. Entonces, se tienen los ángulos en la figura, que van a estar en la última figura, alfa prima congruente con alfa por ser alternos internos, así los vamos a construir. ¿Por qué no me los puso con cursiva? Beta prima congruente con beta por ser correspondientes. De nuevo me marca todo en portugués, no sé por qué hace esto. Entonces, correspondientes. ¿Ya? Se sabe que y aquí también hay se sabe que alfa prima más beta prima más gamma es igual a un ángulo extendido. Entonces nos faltaría aquí marcar los respectivos alfa prima, digamos, y beta prima. Entonces con esto ya tenemos la demostración completa. Voy a tener que llevarme de nuevo la captura de pantalla porque si no voy a tener un problema. Entonces, por ser congruentes, podemos concluir que alfa más beta más gamma es igual a un ángulo extendido. Y ahora le sacamos los bordes a esto y cada una de esas respectivas deducciones va a estar siempre acompañada de su
respectiva figura. ¿De acuerdo? Entonces quisiera también que valoráramos este proceso de construir la demostración, de estar dispuesto a equivocarse, a rayar simplemente algo, y después formalizar esa demostración. Profe, ¿puede subir? Sí. De hecho, lo vamos a poner así para que esté todo juntito. Ahí sí. De acuerdo, algunas definiciones también extra para continuar después con los contenidos, porque el tener estas cosas relativas a las paralelas nos va a permitir estudiar los paralelogramos. Pero el estudio de paralelogramos necesita definir lo que es un paralelogramo. Entonces, lo primero vamos a definir un polígono. Bueno, nosotros sabemos lo que es un polígono, ¿cierto? Y para mí no es muy difícil. Polígono. Sí, sabemos lo que es un polígono. Tenemos la definición de polígono. Entonces, un polígono se dice simple si sus lados tienen a lo sumo un punto en común. Al menos un punto en común. Segundo, un polígono se dice convexo si el segmento que une dos puntos cualesquiera, o sea, puede ser los que usted quiera, del polígono, está completamente en el interior de él. ¿A qué me refiero con esto? Mira, por ejemplo, este polígono no es, voy a hacerlo de nuevo porque quiero un polígono, por ejemplo, este polígono es convexo. Cualquier par de puntos que yo seleccione de él, el segmento que los une va a estar completamente contenido, independiente de cuál escoja. En cambio, por ejemplo, este polígono, suponiendo que este es un vértice, un polígono, voy a tener que escribir esto, polígono se dice convexo si el segmento que une dos puntos cualesquiera de él está completamente contenido en su interior. Convexo, no con nada que ver con texto. Convexo. Si dos puntos
cualesquiera de él. Ya. Entonces les decía, por ejemplo, este polígono no es convexo, porque por ejemplo estos dos puntos de aquí, este y este, el segmento que los une, tiene partes de él que están por fuera del segmento. Entonces, en este caso sería cóncavo o no convexo. En cambio, un triangulito es siempre convexo. ¿Ya? Entonces, tercero, se llama paralelo. Bueno, el primero se llama cuadrilátero. A un polígono de 4 lados. Se llama paralelogramo. Aquí en realidad es sin tilde. Paralelogramo. A un cuadrilátero donde sus lados opuestos son paralelos. ¿Ya? Se llama rectángulo. Se llama rectángulo. Un paralelogramo. Un paralelogramo que tiene un ángulo recto. Se llama cuadrado a un rectángulo con lados perpendiculares congruentes. Y por último, se llama rombo a un paralelogramo equilátero. Es decir, que tienen sus lados iguales. Y fíjense que tanto la definición de rectángulo como de cuadrado y de rombo son súper escuetas. O sea, basta con que un paralelogramo tenga un ángulo recto y va a ser un rectángulo. Basta con que un rectángulo tenga un par de lados perpendiculares que sean congruentes, entonces va a ser un cuadrado. Así que todas esas propiedades que tienen los cuadrados, los rectángulos, etcétera, se pueden demostrar a partir de esto, se pueden deducir a partir de esto. Y eso será lo que nosotros vamos a llamar propiedades de los paralelogramos. Esas propiedades yo se las voy a enviar, os las voy a dejar en el apunte, pero también se las voy a enviar aparte, porque son 15 propiedades que se demuestran como teoremas. Se van a quedar como ejercicio estas propiedades de los paralelogramos, para que la próxima clase ya comencemos con teoremas relativos a estos paralelogramos y podamos demostrar el teorema de Tales, que ya la próxima semana deberíamos estar demostrando el teorema de Tales. Y espero que en una semana y media más máximo hayamos visto todo lo relativo a semejanza
área para finalmente entrar en los círculos de los polígonos regulares. Al menos hasta esa parte del programa. Entonces, jóvenes, subo la clase de ayer y de hoy al aula virtual y actualizo el apunte en unos minutos más. No sé si hay dudas, preguntas. Agradezco la participación en la demostración de este teorema. Si bien nos demoramos en hacerlo, y ocupamos gran parte de la clase, es necesario hacer estos ejercicios de vez en cuando, porque la demostración es un talón de Aquiles en el área matemática en la carrera. Bueno, si no hay preguntas, dudas, quedamos hasta aquí. Nosotros nos vemos en el día de mañana. Mañana vamos a tener el taller de GeoGebra número 4. Me parece que le subí la nota a todo el mundo, actualicé la nota de todo el mundo del taller 2. Y tienen hasta hoy como fecha oficial para la entrega. Recuerden que, no obstante, igual hay 3 días de plazo extra que están estipulados en la rúbrica. Entonces, si bien la fecha de entrega es hoy, miércoles, a las 23:59, usted tiene jueves, viernes y hasta el sábado a las 23:59 para entregar ese taller. Estoy pensando en las personas que han tenido dificultades de conexión o dificultades también en los equipos que utilizan para su clase. Nos vemos entonces. Hasta mañana. Un abrazo. Se cuidan. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.